El hogar es nuestro refugio, el lugar donde podemos relajarnos y regenerarnos. Yo soy Wendy y en este video te muestro algunos sencillos consejos para hacer del hogar un lugar aún más acogedor y confortable. Quédate y descubramos juntos el placer de quedarnos en casa. Para responder a la pregunta de cómo hacer que el hogar sea más acogedor, primero debemos preguntarnos si, cuando entramos en nuestro hogar, realmente nos sentimos como en casa. Si sientes que no puedes relajarte y sentirte seguro y protegido, si no hay un ambiente que invite a la relajación y al bienestar, entonces tu respuesta no es positiva y significará que tu hogar necesita ese toque extra. Para que el hogar sea más acogedor, primero debemos asegurarnos de mantenerlo limpio y organizado para crear un ambiente agradable en el que vivir. En un hogar limpio y ordenado, generalmente nos sentimos más relajados, satisfechos y felices. También nos permite movernos libremente en el espacio sin obstáculos y disfrutar plenamente del confort que nuestro entorno hogareño puede ofrecernos. Utiliza colores cálidos y naturales en las paredes y telas. Aunque no tengamos la posibilidad de cambiar el color de las paredes, podemos ayudarnos de unas cortinas. Se recomienda utilizar tejidos suaves y cómodos, como el algodón. Las cortinas pueden ser de tejidos ligeros y transparentes para dejar filtrar la luz natural y crear un ambiente luminoso y acogedor.
También es posible enriquecer el ambiente con tejidos estampados y texturizados que aporten calidez y personalidad a las estancias. Decora con plantas y flores frescas para añadir un toque de naturaleza y vitalidad a tu hogar. Aunque no tengo muchas plantas en casa, casi siempre tengo ramos de flores frescas sobre la mesa. Alternativamente, podemos colocar frutas de temporada al puesto de estas. Donde quiera que los coloquemos, serán agradables a la vista. Las velas siempre serán nuestras aliadas. Servirán para decorar y dar un toque de luz cálida. Y si están perfumadas, harán que el espacio sea aún más confortable. También se puede decorar con objetos de madera. Eligiendo muebles y accesorios de este material, podrás aportar calidez, naturalidad y carácter a tu hogar. Utiliza iluminación suave y lámparas de mesa para crear un ambiente más íntimo y crear rincones acogedores. Identifica un espacio de la casa tranquilo y no demasiado transitado. Opta por sillones o sofás cómodos. Añade detalles personales como fotografías, libros, objetos de arte o cualquier cosa que te haga sentir cómodo. Cerré todas las ventanas, hice las camas, coloqué las cosas en su lugar y ahora, después de un café, me pondré manos a la obra para completar el trabajo que ya tenía planeado. Hablando de café, les dejo en la descripción un video donde descalcifico la máquina. Hoy mi intención es hacerles compañía en un video relajante donde limpio y ordeno las estanterías donde guardo algunos vasos y también del aparador, que sería nuestra alacena. No parece mucho que hacer, pero al final, al estar dejando esta limpieza para más adelante, aquí también se ha acumulado polvo. Pondré todo sobre la mesa para limpiar el interior de la vitrina y acto seguido lavaré y secaré todos los vasos y una vez terminado los volveré a colocar.
Organiza las copas de manera que queden estables y no corran el riesgo de golpearse o romperse. Puedes colocarlas en posición vertical o boca abajo, según el tipo de vitrina y los soportes disponibles. Guardar los vasos y copas boca abajo en la vitrina puede ser una práctica estética y funcional. Desde el punto de vista estético, las copas volteadas pueden crear una atmósfera elegante y refinada, añadiendo un toque de clase al ambiente. Desde un punto de vista funcional, mantener las copas boca abajo evita que se acumule polvo en el interior de las propias copas. Los aparadores son muebles importantes porque son útiles para guardar y organizar elementos dentro del hogar, proporcionando espacio extra para guardar utensilios de cocina, vajillas, libros, ropas u otros elementos. Además, los aparadores pueden ayudar a añadir un toque de estilo y personalidad al ambiente en el que se coloquen. Al tenerlo en el salón, que para mí también es comedor, lo aprovecho para colocar en sus compartimientos los platos, recipientes de almacenamiento, pastas y cereales, snacks e incluso los manteles y paños de cocina que uso frecuentemente. Poco a poco iré sacando cosas como hice antes para limpiar el interior y reposicionaré todo de una vez para que quede bien ordenado. Ordenar tu hogar puede parecer aburrido y agotador, pero te aseguro que una vez terminado te sentirás satisfecho y relajado. ¿Cómo aprovechas tú el tiempo en los días de lluvia? Te aconsejo que pongas música alegre y atractiva para mantener el ánimo alto y que dediques parte de tu tiempo a ordenar los armarios, reorganizar las estanterías de la cocina o dar una buena limpieza general en alguna habitación. Y obviamente, como siempre te recomiendo que te dediques un tiempo a ti también. Espero haber sido buena compañía. Te agradezco siempre y espero verte en el próximo vlog de Wendy. Chao.